¿Te imaginas tú y 3 personas más en esta habitación por solo? ¿Te imaginas cada mañana despertar con esta hermosa vista de Trinidad? Y desayunando en esta mesa, escuchando las ocurrencias de los vecinos. Caballero, pero ¿por qué coño ahora se fue la luz? Pero un momento, antes hay que hacer una aclaración bien importante. Y es que a partir del desastre de reordenamiento económico que implantó el gobierno en plena crisis de pandemia, y que no se me ponga bravo nadie, ha sido todo un desastre. Los precios en Cuba se han visto elevados a la enésima potencia. Por tanto, todo lo que en el día de hoy cualquier youtuber cubano hable o diga de Cuba siempre va a ser algo novedoso e interesante. Para ponerte rapidito en contexto, en Cuba antes circulaban 2 monedas, el peso cubano y el peso convertible, o el famoso CUC. Este CUC se crea para evitar la circulación de divisas en el país y poder así el gobierno acapararlas todas y poder hacer sus operaciones. A cambio, se inventa entonces el peso convertible, que era el que te permitía a ti operar en toda la isla y comprar en las tiendas por divisa. Eliminan el CUC, quedando solo una moneda, el peso cubano. Por tanto, cuando llegues a Cuba, la mayoría de tus operaciones serán en pesos cubanos. Y digo la mayoría porque si deseas comprar ropa, zapatos, comida, equipos de la construcción, equipos de electrodomésticos, etcétera, todo va a tener que ser a través de tu tarjeta, que puede ser Visa o Mastercard, siempre y cuando no haya sido emitida desde los Estados Unidos. Pero bueno, en la realidad, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cambian todos los turistas su divisa al llegar a Cuba? ¿Se lo cambian siempre a las instituciones gubernamentales o emplean en ocasiones el mercado negro o el llamado también mercado informal? Con el reordenamiento económico han implementado una medida que no ha sido popular, yo diría que es antipopular, que son las llamadas tiendas en MLC o tiendas en moneda libremente convertible. El cubano solamente tiene acceso a ellas si tiene una de estas tarjetas y desde el exterior se las recargan. Por supuesto, la mayoría no puede acceder, pero sí hay una pequeña porción que se ha hecho su tarjeta y por tanto compran esta moneda libremente convertible y por ende te puedes imaginar que ha aumentado su valor. Hay un dicho muy popular en Cuba que dice que a río revuelto, ganancia de pescadores. Todo esto ha traído como consecuencia que aumente el valor de la divisa física, pero también depositadas en las famosas tarjetas de MLC a precios increíbles. Por ejemplo, si cambias €1 por la vía formal, o sea, oficial en el banco, obtienes hasta 27 pesos. Pero si cambias €1 empleando el mercado informal o el mercado negro, puedes obtener hasta 100 pesos. Digo todo esto porque muchos de ustedes por privado me preguntan, Juanca, ¿qué tú me recomiendas que haga? ¿Se la cambio a las instituciones estatales o se la cambio a las personas en la calle? Miren, usted determina hacer lo que más conveniente le sea. Pero si usted en algún momento quiera cambiarlo por el mercado informal, no tiene que arriesgarse mucho. Es sencillo. Desde la casa de renta donde usted esté, le dice a la persona, quiero cambiar tantos dólares o tantos euros. La persona te localiza, a esa gente interesada, de confianza, con toda seguridad, hace su cambio y así le saca un poquitico más de provecho a su divisa. ¿Qué cree usted que vas a hacer? Déjamelo saber en los comentarios. Pero además, toda esta aclaración tiene como objetivo de que comprendas que hay muchos emprendedores que van a preferir que le pagues en divisas y no en pesos cubanos. Recuerda que casi todo, excepto el perrito, el pollo, el perrito, el pollo y las croquetas, todo lo demás se vende en moneda libremente convertible. Por tanto, hay que ayudar a estos emprendedores que casi todos los insumos tienen que comprarlo en divisas. Yo solo te enseño un poquitico más de cómo desenvolverte en Cuba. El camino a seleccionar lo elige usted. Ahora sí empezamos con el video. Familia, muy buenos días. Te saluda tu amigo Juanca desde la hermosa ciudad de Trinidad. Y muchos de ustedes me han estado preguntando, Juanca, ¿cuándo nos vas a enseñar la casa de renta? ¿Dónde te estás quedando? Pero quise hacerlo este viaje un poco diferente. Quise primero mostrarte la hermosa vista que tiene el hostal en el cual me estoy quedando. Imagínense cada amanecer, despertar y encontrarte con la cultura, con la creación y con mucha de la historia que tiene esta hermosa ciudad. Miren. Quería empezar primero por esta majestuosa vista. Me estoy quedando en el Hostal Barceló y aquí mismo es un punto bien céntrico porque hay muchos lugares recreativos, muchos lugares culturales, además quedan muchas paladares, por tanto sigue siendo un lugar céntrico y tengo que compartirlo con ustedes. Esta es la mesa donde todas las mañanas disfrutaba de un sabroso desayuno, sí. Porque a pesar de las dificultades que hay con el alimento, en este hostal te preparan un sabroso desayuno por un precio de 250 pesos. Tu amigo Juanca, con esta vista de fondo, todas las mañanas desayunaba lo que más le gustaba. Sus huevitos fritos, sus tostadas
su mantequilla, su jugo. Leche no, porque tenía miedo que caminando por todos estos lugares tan bellos me entrara un dolor de barriga y por supuesto, imagínense ustedes. Pero fíjense cómo aquí mismo, desde esta terraza, puedes ver contraste de realidades. Puedes observar por allá, tenemos otra casa por acá, miren por allá la Plaza Mayor, por allá tenemos las hermosas torres que tienes que subir, pero no esperemos más, vamos a seguir avanzando. Bueno, esto está en Barceló, tiene 2 cuartos. Y la peculiaridad que tienen estos 2 cuartos es que tienen 2 camas matrimoniales, por tanto, te puedes rentar acá y no tienes que ser tú solo. Puedes venir hasta con 4 personas. Esta es otra parte de la terraza, que aquí también desayunaba muchas veces. Y aquí, bueno, entre las plantas, la sabrosa vista y la sabrosa brisa, pues aquí yo me deleitaba. Pero vamos a pasar al cuarto. Miren aquí, imagínense ustedes despertar cada mañana con estas ventanas que simulan las ventanas antiguas, que son propias y características de Trinidad. Vamos adentrándonos. ¡Charán! Y aquí observan mi habitación. Fíjense, como les estaba diciendo ahorita, 2 camas matrimoniales. Bueno, este viaje estuve solito, pero si usted viene por acá, pues entonces pueden venir hasta 4 personas y creo que le sale bastante económico esta renta. Tu sabroso split para estar bien cómodo. Seguimos por acá. Miren esto, familia. ¡Wow! Aquí hacía yo mis reels. Estoy haciendo un grupo de reels que son un poco cómicos. Yo les digo así, weri, weri, wo, weri, weri, wo, you we know. ¡Páfata! Trinidad ahí mismo. Bueno, seguimos avanzando. El espejito como siempre. Sabroso espejito. Aquí está su amigo Juanca. Caja de seguridad. Tu pechero. Tu cochita. Tus toallas. Tu lamparita. Ventilador por si no quieres coger aire acondicionado. ¡Charán! Y el baño. Limpiecito. Con su jaboncito. Su papel sanitario. Agua fría y caliente el día entero. Su jaboncito también por acá. Pones tu rica cortina. Ah, mira, por acá también. Si quieres secarte el pelo. Recógete el pelo. ¡Ay! ¿Qué me das en la cara? Lavamano. Aquí también tienes tu cesto de basura. Y miren ustedes aquí, mi gente. Ahí tienen. A mí me parece espectacular. Es un cuarto sencillo. Está bien. A mí me cuadró mucho. Pero además el trato de Mari, que es la anfitriona, ha sido espectacular. Realmente ha sido espectacular. Díganme ustedes. Bueno. Vamos ahora a lo que más a ustedes les gusta. ¿Qué cosa es? Los precios. Bueno, aquí en el caso, vamos a sentarme con ustedes acá. En el caso de los precios, para los cubanos son 1.500 pesos la noche. Y en el caso de los extranjeros, hasta 25 euros. Recuerden ustedes que yo les he estado explicando en videos anteriores que estos emprendedores necesitan sobre todo la divisa, porque es con la divisa con la que ellos pueden ir comprando los insumos para ir, por ejemplo, entonces comprar el detergente, comprar el jabón, comprar el champú, el papel sanitario, todo. Recuerden ustedes que en Cuba todo se vende en MLC. Ahora no voy a caer en la historia del MLC porque ya usted sabe esa historia que se lo he comentado en videos anteriores. Pero yo considero, realmente, no rompí nada, ¿no? Yo creo que no, sí. Pero yo considero que es realmente bien económico, bien barato para todo aquel que quiera rentarse en Trinidad. Es sencillo encontrar las casas. Yo no tuve que conocer a Mari para hacerlo desde acá. Simplemente abrí el Google Maps. En el Google Maps fui buscando varias opciones. Fui mirando las fotos que han puesto otras personas que se han ido hospedando en los lugares y me encantó, me encantó. O sea, esta parte de aquí me gustó mucho. Nada. Así que lo dejo a elección. Les voy a estar dejando en la descripción del video el contacto de Mari para que ustedes puedan contactarla sin ningún tipo de intermediario. Se ponen de acuerdo con ella en la fecha. Van manteniendo contacto directo todo el tiempo con ella para que vayan confirmando su renta. Bien, así que yo creo que ha sido una buena selección. Y se los quería regalar porque ustedes me han estado preguntando mucho. Nada, ahí están observando ustedes. Hasta 4 personas. Ustedes pueden calcular acá, diario. Recuerden que el desayuno es aparte en este caso. Bueno, yo pienso que ha sido bastante explicativo todo lo que usted quiere saber. Usted determina después las sábanas limpias sobre todas las cosas. La toallita blanca, que tanto me gusta. Que te las cambian a diario. Eso también está. Miren aquí, los tomacorrientes, señalizando el tipo de voltaje para los equipos. En esta cama, bueno, voy a estar preparando constantemente los videitos para subirles y tenerles actualizados. Pero yo digo que esta vista es espectacular. Pero además, todas las mañanas yo me paraba aquí y miraba cómo funcionaba
la vida fuera de las casas de renta. Porque aquí mismo hay un caserío, fíjense en todo esto, hay un caserío, viven varias familias, y entonces yo veía más o menos cómo se iba desempeñando la cosa. ¿Ves? Mírenlo ahí. Los tanques de agua, el lavatín, las tejas, las madres lavando. Entonces te deleita, vas encontrando la realidad desde la misma terraza de este hostal. Y aquí, bueno, una de las cosas muy características de los hostales en Cuba es el contacto directo con la familia propia del lugar. O sea, usted antes de entrar a su apartamento, en este caso, su cuartico, usted pasa por la sala del hostal, saluda a la familia, ve entonces a su gente, comparte con ella, y cuando viene a ver, ya está aquí, realmente en un lugar bien privado. Lo mejor que tiene esto es la privacidad. O sea, ya cuando tú estás rentado en este cuarto, te pertenece toda esta terraza. Y si te rentas entonces en aquel cuarto, pues te pertenece a aquella terraza que está aquí. Pero como yo estaba solito aquí en este segundo piso, todo esto era mío, todo esto. Entonces yo me sentí el rey de aquí de la terraza del Hostal Barceló. Así que pues nada, es una propuesta, realmente se las recomiendo. Cuadren con Mari, tienen otras propuestas también, usted determinará, pero sí me gustó mucho por la cercanía con la Plaza Mayor y sobre todo porque alrededor de todos estos lugares hay muchos centros recreativos, hay muchos restaurantes y por supuesto, miren para acá, otra vista para acá, miren ahí, están observando ustedes, a mí me cuadró, así que pues nada, usted determina si selecciona el Hostal Barceló o si selecciona otro. Siempre va a ser una bonita experiencia quedarse en una casa de renta particular. Bueno, una vez ya saldadas todas las dudas, pues nada, lo dejo a su elección y seguimos la aventura por Trinidad. Los quiero, nos vemos. Vámonos con Juanca.